Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El Gobierno andaluz ha pasado ya el pleno que ayer dedicó el Parlamento Autonómico al escándalo de los cribados de cáncer, pero está por ver que haya superado la crisis, que es la mayor a la que se enfrenta Juanma Moreno y que se produce a menos de un año de que los andaluces decidan en las urnas si mantienen la mayoría absoluta con la que gobierna. El nuevo consejero de Salud pidió ayer disculpas varias veces, aunque las pidió después de haber acusado a la Asociación de Mujeres a Mama de lanzar infundios, después de sugerir que deberían ser ellas las que pidieran perdón por denunciar que no aparecían sus pruebas. Fue él quien dijo que la aplicación para consultar las mamografías se había saturado, lo mismo que se satura el sistema informático para comprar entradas del concierto de La Oreja de Van Gogh. La oposición se echó encima de la Junta y en especial del presidente Moreno Bonilla, que se quedó en el Parlamento para escuchar a su consejero, pero que se marchó en cuanto él terminó, sin presenciar todo el debate de la peor crisis que afecta a la sanidad pública andaluza y por la que al menos 2.000 mujeres no fueron informadas de los resultados de los cribados que se hicieron, presentaban sospechas. Pero por supuesto, y a diferencia de cualquier otro gobierno, se reconocen las disfunciones, se depuran responsabilidades, hemos pedido perdón. Yo lo vuelvo a hacer de nuevo. Antonio Sanz, que asume ahora el puesto de consejero de Salud, pedía disculpas después de haberse referido, así como ahora escucharán, a Amama apenas unas horas antes. Es que la denuncia que yo he visto de la asociación ayer en los juzgados fue que el SAS estaba haciendo desaparecer las pruebas. Y ahora, ¿la explicación la tengo que dar yo? ¿O quien presenta la denuncia y no aporta ninguna prueba? La oposición lamentó la ausencia de Juanma Moreno en el Pleno. ¿Cómo es posible que se deje el sillón vacío en un debate como este? Andalucía es una tierra de mujeres valientes con un presidente cobarde. ¡Cobarde! Quien debía estar dando aquí hoy la cara es el señor Moreno Bonilla, que se ha ido, ha cogido a la puerta la cobardía política. Y el consejero Sanz le defendió así. Lecciones al presidente de la Junta de Andalucía, ninguna. Que da la cara permanentemente aquí en el Parlamento con un señor Sánchez que lleva años sin ir al Senado y que ya lleva paralizando leyes muy importantes a través de la Cámara. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Vamos a Sevilla. Natalia Perales, buenos días. Hola, buenos días. El debate, Natalia, sirvió para ver cuál es la línea argumental de la Junta, es decir, que ya se han asumido responsabilidades. Sí, el debate monográfico sobre la sanidad pública, que tenemos que decir que solicitó la oposición desde hace más de 2 años y que la crisis de los cribados obligó a la Junta a llevarlo a la Cámara, ha servido para medir el desgaste del gobierno andaluz tras la crisis por los fallos en los programas de cribado de cáncer de mama, que ya se evidenció hace unos días en las últimas encuestas del Centra, dependiente, un organismo dependiente de la Consejería de Salud y que situaba a Moreno al borde de perder incluso la mayoría absoluta. Una crisis que ha sacudido la gestión sanitaria del Ejecutivo Autonómico, que ahora, como dices, intenta zanjarla con nuevas medidas para renovar el SAS, como la renovación digital del sistema sanitario. Tenemos que decir que el presidente de la Junta solo permaneció ayer en el hemiciclo durante los 20 minutos que duró la primera intervención de su consejero, Antonio Sanz, que se estrenó al frente de Sanidad en sede parlamentaria y lo hizo sin dar explicaciones sobre el origen del fallo en el programa de cribados de cáncer. El consejero destacó que en solo 5 días se puso en marcha un plan para corregir la incidencia y defendió que el sistema sanitario andaluz sigue funcionando con fuerza. Máximo cariño, respeto, apoyo y solidaridad. Pertenezcan a la asociación que pertenezcan, porque lo importante y la alianza es con las mujeres. Bueno, pues intenta zanjar así la crisis con las medidas, pidiendo perdón. Durante la defensa de las propuestas, los grupos de la oposición criticaron que el debate terminara sin una explicación sobre dónde se encuentra el origen del fallo en el programa de cribados. Aseguraron que las propuestas de los populares son una mentira e insuficientes. María Ángeles Prieto, del PSOE, Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, y José Ignacio García, de Adelante. Ellas desprestigian la sanidad pública por denunciar que sus políticas y su gestión la están matando.
¿Cómo se atreve? ¡Qué vergüenza! Nos vamos sin la explicación de qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama, sin la explicación de a cuántas mujeres le ha afectado. ¿Qué ha pasado? Algo que es inaudito, es que 26 días después no sepamos cuáles son esos errores. Bueno, pues hoy el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tendrá que seguir respondiendo a las preguntas de la oposición en sesión de control en sede parlamentaria. Natalia, gracias. En el abierto vamos a responder nosotros a la pregunta de si hoy ya pueden las pacientes consultar sus pruebas diagnósticas y si estas pruebas están igual que estaban antes, es decir, que no hayan sufrido ningún cambio. Esta crisis en Andalucía es uno de los asuntos que más inquieta ahora mismo a la Dirección Nacional del PP, donde, por cierto, están pendientes de que sus presidentes en Extremadura y en Aragón tengan mayoría para poder aprobar o no sus presupuestos, porque se abre la posibilidad de un adelanto electoral en estos territorios. Hoy, en Extremadura, se debate si la legislatura tendría que durar 4 años en caso de que hubiera adelanto, y será revelador escuchar a María Guardiola, la presidenta, en el Parlamento sobre el horizonte político en su comunidad si es que no hay cuentas. En el PSOE y en el Gobierno los asuntos que se le complican son varios. El debate por la vivienda, aunque Sumar ha reculado tras haber llegado a pedir que dimitiera la ministra Isabel Rodríguez. También el aviso de Junts, que dice ahora que igual ha llegado la hora del cambio. Y también el caso Ábalos. Hoy comparecen en la comisión del Senado la actual gerente del PSOE y su predecesor en ese cargo. Y a todo esto se añade la nueva andanada de Donald Trump a España por el gasto militar. Fue anoche en la Casa Blanca mientras recibía al secretario general de la OTAN, a Mark Rutte. Dijo Trump que ha conseguido que los miembros de la OTAN paguen el 5% en lugar del 2%. Con la excepción de España. En ese momento Trump mira a Rutte y le dice: creo que tendrás que hablar con España. Y entonces Trump sigue: España no sabe jugar en equipo, salvo España todos están cumpliendo al 100%. Y le dice a Rutte: creo que podrá resolver el problema muy fácilmente. Ahí lo deja el presidente de Estados Unidos, no aclara a qué se está refiriendo en concreto. Y luego, ya fuera del despacho Oval, cuando le han preguntado a Rutte por el gasto en defensa de España, ha dicho: he hablado muchas veces con Sánchez, nos conocemos muy bien. España cree que puede cumplir sus compromisos si gasta por debajo del 3,5% del PIB, pero yo les he dicho que no es posible, lo sabremos muy pronto. Eso mientras Junts, como les decía, advierte de nuevo al Gobierno. S'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Con esta frase que Míriam Nogueras le dejó ayer a Pedro Sánchez en el Congreso, igual hay que hablar menos del cambio de hora y empezar a hablar de la hora del cambio. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. No sé si hay alguna manera de saber si es un nuevo juego de palabras o estamos ante otra cosa. Bueno, lo que nos dicen fuentes de Junts es que lo de ayer no era un ultimátum, pero sí destacan que era la primera vez que lo verbalizaban así y que esta afirmación no era gratuita porque tenía la intención de descolocar a Sánchez. Nos dicen también que los próximos días van a ser importantes porque van a pasar cosas y advierten de que no tiene sentido seguir como hasta ahora. Ante esto, ¿qué piensan en el Gobierno? Por un lado, minimizan las amenazas y en Moncloa las encuadran en el tono habitual cuando Junts se sienta a negociar y más en su competición con Alianza Catalana. Sí preocupa más en el Ejecutivo mensajes como este que también lanzava ayer Nogueras. Molta gent està fins als nassos de no arribar a final de mes mentre veuen que els seus impostos no van a posar fi a la tortura diària de Renfe o a ajudar a la gent a aixecar els seus negocis, sinó que van a pagar rescats de les estrelletes de la flotilla, a finançament il·legal de partits, a prostitució, a festas. Mensajes habituales de PP y Vox relacionando dinero público con financiación irregular o con prostitución y que en el Ejecutivo no se paraban a escuchar en boca de Nogueras. Aún así, en el Gobierno creen que no habrá ruptura, pero Ángel, sí que hay socios de izquierdas que empiezan a pensar que lo de ayer no era un vacile más y que esta vez sí Junts va en serio con su enésimo órdago. Josu, gracias. Hasta ahora. En el PP creen que Junts va de farol. David Junquera, buenos días. Buenos días, sí, ven la jugada y por eso no subieron las pulsaciones de Feijóo al escuchar a Nogueras. En el PP tienen la sensación de que esta es una parte más de la misma historia, que Junts se prepara para exprimir más al gobierno y para marcar un poco de terreno ahora que le ha surgido competencia en el sector derecho nacionalista en Cataluña. Las relaciones con Junts siguen siendo fluidas cuando es necesario y se aproxima alguna votación en la que pueden unir fuerzas en el Congreso, pero sobre la mesa no ha estado la moción. En Génova son claros, ellos no van a ser proactivos, no van a descolgar el teléfono para animar a los de Puigdemont. Si de verdad quieren romper, dicen que nos llamen ellos.
Y la otra imagen que veremos hoy con un gran alcance político es a la gestora del PSOE comparecer en el Senado, en la comisión que investiga allí el caso Koldo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comparece la gestora del partido y antes que ella lo va a hacer su predecesor en ese puesto, que tiene otra cita la semana que viene en el Supremo para explicar los pagos en metálico a José Luis Ábalos. Sí, esa cita ante el magistrado Leopoldo Puente servirá a Mariano Moreno como argumento para no contestar a las preguntas que los senadores hagan sobre los hechos que están bajo investigación. El que fuera gerente del partido durante la etapa de Ábalos como secretario de organización tiene que acudir a declarar como testigo ante el Supremo la semana que viene y, según apuntan a las SER fuentes socialistas, con toda probabilidad, por respeto al juez, esperará a dar las explicaciones ante el Supremo. Quien sí que dará detalles por primera vez públicamente de cómo funciona el mecanismo de liquidación de gastos en el PSOE es la gerente actual, Ana Fuentes, a la que el PP quiere preguntar por el origen del dinero que se pagaba en efectivo a Ábalos y a Koldo, la explicación de los descuadres que observa la Guardia Civil entre los mensajes y la información aportada al Supremo. Ferraz asegura que ese dinero salía de las cuentas del banco y que se puede demostrar no solo con los extractos, sino con la documentación de la empresa de seguridad que dicen lleva ese metálico a la sede del partido. Ayer el PP pidió al Supremo que reclame al PSOE todos los movimientos de caja desde el año 2017. Los socialistas reiteran que pese a las acusaciones de la oposición no hay ningún indicio que apunte a la entrada de dinero de procedencia ilegal. Guille, gracias. Hasta luego. La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa. A mí lo que me da tranquilidad es saber que viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. ¿Sabes lo que pasa cuando usas el transporte público? Nada. Mira, ya están las notas en la web. ¿Y? ¡Mir aprobado! Y todo, porque es una maravillosa normalidad en la que lo extraordinario lo pones tú. ¿Lo pillas? Déjate llevar por tu transporte público. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11. Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo. Vale, lo reconozco. Pero si me toca no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario pero pasar desapercibido. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mafre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre. No me lo puedo creer. Los del cuarto por fin acaban las obras y las empiezan los del primero. Pero bueno, como siempre dices, aquí no se ha venido a sufrir. Así que hoy trabajaré desde el bar y desayunaré un colacao con muchos grumitos. ¿Qué? ¿Te apuntas? Colacao, tan único como tú. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Estados Unidos ha atacado una supuesta narcolancha, lo ha hecho por primera vez en el Pacífico. Esto fue ayer por la tarde, pero resulta que esta madrugada ha atacado otra y también en esas aguas. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De manera que Trump avanza en su estrategia de ataques extrajudiciales que le han enfrentado con Venezuela y ahora también con Colombia. Eso es, estos dos últimos ataques en el Pacífico hay que enmarcarlos en el contexto de la escalada entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. Petro, al que Trump describe como un matón, un mal tipo, alguien que produce mucha droga, ya el domingo dijo que era un líder del narcotráfico. Era su respuesta a las críticas de Petro sobre el imponente despliegue naval norteamericano en el Mar del Caribe. Lo que han construido de la política antidrogas es una política de dominación sobre Colombia y América Latina. Y eso es lo que le dio a Trump rabia que yo dijera.
Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo. Ha sido allí en el Mar del Caribe donde se habían centrado estos ataques extrajudiciales hasta anoche, que han ampliado, como decías, esa ofensiva al Pacífico con uno de los 2 ataques frente a las costas colombianas. La condena que ha emitido su gobierno esta mañana reclama a Estados Unidos que cesen esos ataques, pero el jefe del Pentágono anuncia que seguirán porque los narcotraficantes, dice, son como Al-Qaeda. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y mientras Donald Trump elevando la presión también sobre Moscú a Putin, después de cancelar su cumbre prevista con él en Hungría por la negativa del Kremlin a una tregua en Ucrania. Ahora el mandatario de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones, en este caso al sector petrolero de Rusia, que es clave para la economía de ese país. Que escuchan a Trump hablando de castigo masivo. Es verdad que por primera vez toma represalias directas contra Moscú por su falta de compromiso, dice, con la paz en Ucrania. Y además Washington ha autorizado a Kiev a que use armamento de largo alcance europeo contra objetivos rusos, en un intento de forzar a Putin a negociar de una vez el final de la invasión. De todo esto, en particular de la situación en Ucrania, se va a hablar en la cumbre europea que se celebra hoy y mañana en Bruselas, que va a reunir allí a los líderes de los 27 países de la Unión. Y la novedad es que además de la guerra, esta vez los líderes van a hablar también de la vivienda para abrir el debate de si hay que destinar más fondos europeos a contener los precios. Lo hacen a partir de un informe, tiene datos de Eurostat, que demuestra que en 10 años los precios de la vivienda han subido en Europa, la media en el continente es una subida del 58%. Bueno, pues en España han subido un 72%. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. El informe del Consejo concluye que la crisis de la vivienda es ya un problema estructural de la Unión Europea, aunque reconoce variaciones locales. Y en ese sentido, la península ibérica se lleva la palma, porque entre los países donde más se ha encarecido tenemos, además de Hungría, Portugal y España. Y Lisboa, Barcelona y Madrid, las 3 ciudades donde los europeos dedican más dinero a pagar el alquiler o la hipoteca, que se come hasta el 74% de los salarios. Solo superadas estas 2 ciudades españolas por la capital portuguesa, mientras que en Berlín o París ronda en torno al 40%. El presidente Antonio Costa quiere ayudar a las administraciones nacionales o regionales dando más flexibilidad a la hora de regular, pero a la vez el informe reconoce que la capacidad de Europa para actuar es limitada y que muchas soluciones pasan por los estados. Fuentes de Moncloa adelantan que Sánchez propondrá esta mañana destinar más fondos comunitarios para abordar la crisis de la vivienda. Íñigo Sastre, buenos días. Buenos días, Ángels. Ya me estás viendo, ¿no? Nada más salir de casa hoy se ha puesto a llover y he llegado empapado al programa. Pero ya sabes lo que se dice. Al mal tiempo, buena secadora Bosch, porque tiene muchas ventajas. Mira, te puedes olvidar de tender y que tu ropa tarde días en secarse. Y es que encima ni encoge la ropa ni nada. Con una secadora Bosch lo tienes solucionado. Laika Bosch. La cultura es encuentro. Entre raíz y movimiento. Entre identidad y comunidad. Entre un y el silencio. Entre expresión y vínculo, entre diversidad y territorio, entre quien crea y quien reinventa. Somos el punto de encuentro entre tú y lo que te inspira. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Desde hace 40 años soñamos a lo grande. En el 86 entramos en la Unión Europea. En el 92 Barcelona encendía la llama olímpica y Sevilla mostraba su esencia en la Expo. En el 2002 el euro nos unía más que nunca y gritamos el gol de nuestras vidas en el 2010. Y es que mantener la ilusión durante 40 años no es fácil. La Primitiva, 40 años compartiendo tu ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra 2 medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 49.143, serie 20. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Colegios e institutos empiezan a contratar a profesores de secundaria que no tienen el máster habilitante, que es un requisito legal obligatorio para poder ejercer. Sucede sobre todo en especialidades en las que cada vez es más difícil encontrar profesores porque apenas hay, como matemáticas, física o química. Laura Gutiérrez. Sí, está pasando en Madrid, en Baleares, Cataluña y en la Comunidad Valenciana, según la federación que agrupa a los profesores de matemáticas y según reconocen a la SER los directores de los institutos. Las comunidades han venido recurriendo
a esta práctica irregular en los últimos meses del curso, pero esta vez la bolsa de docentes que sí tienen la formación que marca la ley se ha agotado nada más arrancar las clases. Ha pasado, por ejemplo, en el IES Vallecas de la capital. Que la ha cogido una persona, la plaza, la sustitución, que no posee máster de profesorado ni CAP. No tiene experiencia previa ninguna en educación y encima su especialidad no es afín a física y química. Los directores de instituto admiten su profunda preocupación. Pero el problema es que ahora mismo estamos a finales de octubre y ya se está produciendo, con lo cual nos tememos que esta situación se va a producir de forma muy habitual en lo que queda de curso. El Ministerio de Educación asegura a la SER que se están preparando medidas excepcionales que todavía no ha desvelado. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Berna González Harbour, Ignacio Escolar e Ignacio Guardans. Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.